Ajá, son las formales. ¿Qué más? Son reales o primarias, Gracias. Reales o primarias, que es el formales, proceso. secundarias Gracias, el proceso legislativo. ¿Y cuál es el y otro? fuentes referenciales. Ahí estamos, Giovanni. Precisamente estas fuentes son las que nos van a ayudar ahorita con la investigación jurídica. ¿Y cuál es la división de las fuentes referenciales? La doctrinaria y las históricas. Ajá, Yo ¿y creo qué que más? también las de derecho comparado. Muy amable, muchas gracias, Giovanni. Ahí estamos con su valiosa participación. Sí, vean, como dijimos que la técnica que vamos a usar es la documental y como también yo les dije que hay demasiada teoría en cuanto a la investigación jurídica o técnicas de investigación jurídica, vamos a escoger la más básica, la que nos facilite la vida en este momento, que sería usando lo que son las fuentes del derecho, porque aquí hay mucho conocimiento, mucha documentación. Y para ello vamos a recurrir a lo que son esas fuentes puramente referenciales, de lo cual tenemos las fuentes históricas, las fuentes doctrinarias y las fuentes del derecho comparado. Comenzamos con las fuentes históricas, que esto en pocas palabras es aquel derecho no vigente. Y realmente a veces se menosprecia la fuente histórica, pero si de la fuente histórica precisamente son los antecedentes de la ley actual. La fuente histórica, entonces, al hacer una investigación jurídica, nos ayuda a entender y comprender mejor el porqué de la denominación de determinadas figuras jurídicas o conceptos jurídicos. Por ejemplo, por qué se llaman derechos reales, por qué hay bienes mostrencos, toda la especialidad de lo que es el patrimonio contenido en el curso del Derecho Civil 2, eh, nos ayuda bastante a entender qué es un interdicto, en qué momentos se aplica un interdicto. Y así diversos conceptos que no fuera posible entenderlos al día de hoy si uno antes recurriera a esas fuentes históricas que principalmente encontramos en el derecho el no vigente. Hay ciertas figuras que tienen trascendencia y que la fuente histórica no solo ayuda a entender por qué se llama así la figura, por qué se estableció eso, cuál fue el sentido, porque lamentablemente el derecho es dinámico y algunas normas bien especiales por ahí, sobre todo de leyes ya que tienen varias décadas, fueron dictadas en un contexto distinto que el que vivimos hoy en día. Y por ello, a veces al presente cuesta entenderlas y es necesario recurrir a lo que son esas leyes ya pasadas o los antecedentes de determinadas leyes específicas. Eh, para ello, pues esto nos ayuda a explicar muchas cosas. Por ejemplo, en, si les diera algunos ejemplos, vamos a ver. Si tuvieran ustedes la Constitución, por favor, ahora es fácil tenerla a la mano, la pueden ustedes buscar por internet, por ejemplo. Encontramos algunas normas, esto es para ver ya la cuestión práctica. Eh, algunas normas que se pueden prestar a duda o que nosotros queremos saber el por qué fueron dictadas. Por ejemplo, algo que yo me preguntaba
como hay muchas cosas que hasta uno graduado las entiende o las estudia a profundidad, etcétera. Por ejemplo, una disposición como la que está en el 122 de la Constitución, en el último párrafo del 122 de la Constitución, no, perdón, no es último párrafo, es la literal B. ¿Qué es lo que dice? Si alguien lo tiene a la mano, esa disposición. ¿Puedo yo, Lick? Gracias. Literal B. Los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el registro de la propiedad, con anterioridad al 1 de marzo de 2956. Gracias, Adolfo. Muy bien. Vean, dice que las reservas territoriales del Estado son aquellas que no se puede tener la propiedad particular. Reservas territoriales del Estado son aquellas franjas, por ejemplo, que están en los océanos. Aparece también, son todas esas franjas que rodean las aguas importantes, la de los lagos, la de los océanos, que esas no pueden tener un propietario, ¿verdad? Lo único que puede el Estado es darlas en arrendamiento. Por eso es que de vez en cuando se miran chalets a las orillas de los lagos, o ya sea turicentros, pero el propietario sigue siendo el Estado. Pero hay una excepción tanto en estas reservas territoriales como lo que son las propiedades fronterizas o líneas fronterizas. Es decir, aquí en las reservas territoriales rodean aguas importantes. Las fronterizas son las que están, como su nombre lo indica, entre las fronteras de los países. Que estas, pues, tienen ciertas prohibiciones, pero en el caso de las territoriales, pues uno se pregunta por qué hay una excepción. Y por qué dice que, con excepción, dice, de los bienes, de los derechos inscritos antes del 1 de marzo de 1956. ¿Por qué precisamente ese año eligieron? Y eso no lo vamos a encontrar nosotros de una manera sencilla o en cualquier libro. A veces ni siquiera lo mencionan. ¿Dónde tenemos que recurrir? A las anteriores constituciones. La del 85. ¿Cuál fue la anterior a la del 85? A ver. ¿Qué constitución? Si nos vamos a las anteriores. A ver, que por lo menos la constitución, tenemos que saber los antecedentes de nuestra constitución actual. ¿Cuáles han sido las anteriores? Bueno, vean, está la del 50, la del 65 es la constitución anterior. Gracias. Y antes de esa está la del 56. Y antes de esa está la del 45. Y vean entonces, solo hasta que se hace uso de ese derecho, imaginémonos que ahorita se instala una nueva asamblea nacional constituyente. Pueden decir, ¿qué vamos a hacer con esta norma? ¿La dejamos igual? ¿La reformamos? ¿O la quitamos? Necesariamente tienen que ir a las constituciones anteriores para entender del por qué quedó esta disposición que con dedicatoria menciona las propiedades antes de 1956, dice. Ya ustedes averiguarán en su momento, sobre todo en el derecho agrario, posiblemente ahí les van a decir por qué está esa disposición. Igual, pongo otra vez el ejemplo de lo que fue la prohibición para Suri para participar en la candidatura presidencial.
esa prohibición, ¿será que ya estaba en la Constitución del 65? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que ya estaba también para los parientes del caudillo? No. Todavía no. Sí, cabalmente, vieran de que ya a la hora que, porque alguien por ahí, ¿verdad? Entre tanta opinión que abundó ahorita con ese tema, pues hubo un abogado que dijo que no le aplicaba a Suri porque la ley no tiene efecto retroactivo y todo lo demás, y que eso no existía en la Constitución, en las constituciones anteriores. Y cabal apareció alguien, ustedes saben que en las redes todo sale. Apareció alguien y le mostró en la Constitución del 65 que ya estaba esa prohibición. Entonces ya viene la cuestión. Si eso no tiene efectos retroactivos, de todos modos a ella ya le aplicaba la Constitución del 65.